poco la vida de uno de los reyes de Israel. ¿Estamos listos? Segundo de Crónicas 20. ¿Ha usted escuchado del rey Josafat? ¿Estamos listos? ¿Todos los tenemos? Allá atrás. Vamos a esperar a que todos lo tengan, hermanos. Segunda de Crónicas 2:20. ¿Listos? Amén. Me sigue con su vista, hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos ¿de quién? De Moab. ¿Y de quién más? De Amón, y con ellos otros de los amonitas. Vinieron, ¿contra quién vinieron esos tres pueblos? Contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una pequeña multitud. ¿Dice el texto? ¿Qué dice? Una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces, cuando Josafat escuchó esto, ¿qué hizo Josafat? Tuvo temor. Entonces él tuvo temor. Y Josafat, ¿qué hizo Josafat? ¿Salió corriendo? ¿Qué hizo? Se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, escuchen la oración de Josafat: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿Cuántos creen que en esta casa está el nombre de Dios? Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Sira, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo y arrojanos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Qué dice? No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Escuchen, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Impresionante. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? Sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sir, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso,
paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y adoraron. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coa y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecós, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice? Y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias, Señor, porque tu palabra es inspiradora, tu palabra es suficiente, Señor. Padre, gracias porque en ti estamos seguros. Como la gallina cuida sus polluelos, Señor, así también tú estás al cuidado de cada uno de nosotros individualmente y también con cada una de las familias de esta congregación. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, que sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos. Hermanos, es Josafat, rey de Judá, el reino del sur. Recuerden, hermanos, que el reino se dividió en dos, después de Salomón, el reino del norte y el reino del sur, la división, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en el reino del sur, en el reino de Judá. Josafat sube al trono cuando tenía 35 años. 35 años. Reinó 25 años en Judá. Dice el texto bíblico que Josafat anduvo delante de los caminos de su padre Asa. Asa fue el rey antecesor de él. Muere Asa y le sustituye su hijo Josafat. Su padre Asa también anduvo delante de los caminos de Dios, pero como todo ser humano frágil y débil, cometió sus errores. Josafat anduvo delante de los caminos de Dios y él buscó a Dios en su reinado, pero como somos seres humanos imperfectos, también tenía sus cositas Josafat. Hermanos, los grandes predicadores, los grandes maestros, los grandes cristianos, hermanos, también tienen sus cositas. También luchan con ellos mismos, tienen sus defectos, tienen sus puntos débiles. No porque sean grandes hombres de Dios o no porque sean consagrados, eso quiere decir que ya son perfectos en lo absoluto. Ellos en su intimidad también sufren con algo, hermanos. Tal vez su carácter, tal vez una debilidad, una inclinación a hacer el mal, no lo sabemos. Tal vez una enfermedad en su cuerpo. Todos tenemos unas cositas que no quisiéramos que las demás personas se enteraran. Aunque sinceramente buscamos a Dios, nos consagramos para Él, pero somos personas imperfectas, que cometemos errores, y a veces errores graves. Y Josafat también, aunque anduvo en los caminos de Dios, aunque fue, pongámoslo así, aunque fue un buen cristiano, pero también cometió algunos errores. En esta ocasión se veía amenazado frente a un ejército poderoso. Esta era la lucha o la guerra de su vida que tenía que enfrentar Josafat. Dice el texto bíblico que venían 3 pueblos para atacarle. ¿Quiénes? Los moabitas, los amonitas y los meunitas, que vivían en el encino de Sir. Escuchen,
3 pueblos versus 1. Supongamos, hermanos, que si nuestro hermano Andrés va saliendo de su casa a las 2 o 3 de la mañana para ir a trabajar y se encuentra con una persona que quiere hacerle daño, el hermano Andrés trataría de defenderse para poder salvar su vida. Bueno, si es 1-1, pues nadie tiene ventaja. Él trataría de defenderse para poder salvar su vida. Ahora, con eso no estoy diciendo que el cristiano puede pelear, ¿verdad? Entonces, si se ve en una situación difícil, bueno, es una persona. Pero si vienen 3 personas contra el hermano Andrés, pues el hermano ya está en desventaja. Y que los 3 tuvieran el cuerpo de nuestro hermano Sergio, mucho aún más, ¿verdad? Uno contra uno, pues uno puede tratar de defenderse para salvar su vida. Pero si ya son 3 contra 1, pues ya está en desventaja quien está en peligro de ser golpeado. Entonces, hermanos, tienes 2 opciones. O corres, huyes para salvar tu vida, o te enfrentas a los 3. Pero hay muy poca probabilidad de que puedas salir victorioso en esa guerra, porque son 3 contra 1. ¿Se dan cuenta? El rey Josafat se dio cuenta que venían 3 pueblos para luchar contra su reino. Dice el versículo 2, ¿está en su Biblia? Y acudieron algunos y dieron aviso, ¿a quién? A Josafat, no cierre su Biblia, diciendo, contra ti, ¿qué dice? Viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Hermanos, ellos ya se encontraban cerca del territorio de Josafat. Ya estaban cerquitas de ellos, solo para atacar. Cuando Josafat se enteró del peligro que corría, ¿qué dice el versículo 3? Entonces él tuvo temor. Como todos, si nos viéramos en un peligro de muerte, 3 versus 1, tendríamos temor de nuestra vida. Tendríamos temor porque tenemos la desventaja, 3 contra 1. Puede ser que te vaya mal en ese enfrentamiento. Dice el texto bíblico, hermanos, que él tuvo temor. Los estudiosos de la Biblia creen que ese temor pudo haber sido por su frágil humanidad. Porque somos personas débiles y frágiles que cuando nos vemos frente a algo que es imposible de tratar contra esa situación, nos viene el miedo o el temor. Hay cosas, hermanos, que vienen en nuestra vida que podemos enfrentarlas y buscamos saber cómo podemos lidiar con eso. Consultamos a Dios y está en nuestras manos lidiar con esa situación. Pero hay situaciones en nuestras vidas, hermano, que vienen, que son mucho más grandes que nosotros y está fuera de nuestro poder y de nuestro alcance. Y cuando ya nos vemos con esas situaciones enormes, hermanos, sí nos entra un poco de temor, un poco de miedo. Si estuviera en mí, lo haría. Si fuera por cuestión económica, voy a ver cómo consigo el dinero, pero resuelvo esa situación. Pero a veces ni el dinero puede resolver esa situación. ¿Qué tal una enfermedad en el cuerpo? Que ni los médicos pueden hacer algo. ¿Cómo lidiamos con esos gigantes en nuestras vidas? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal un problema interno en nuestra familia? Que si se pudiera resolver con dinero, pues buscaríamos la manera. Pero ni el dinero ni la medicina puede resolver esos problemas. ¿Cómo le hacemos para resolver esos problemas? Nos entra el miedo, el temor, porque no sabemos qué hacer, hermanos. No está en nuestro alcance, no está en nuestra capacidad. La segunda razón por el cual
probablemente le entró el temor a Josafat, es porque él, en el capítulo 19, un capítulo anterior, fue reprendido gravemente por Dios porque se relacionó con personas que no debería relacionarse. Dice Dios hablando a través de un profeta, ¿por qué te relaciones con gente impía? Con gente que no ama y no busca a Dios. Y la ira de Jehová estaba sobre Josafat, dice en el capítulo anterior, hermanos. Él hizo alianza con el rey de Israel, Acab, igual que su padre Asa. Cuando Acab era un rey perverso, hermanos, se relacionó, tenía amistades que no eran cristianas, digámoslo en ese sentido. Y eso hizo enfurecer a Dios. Cuando él cometió ese error, hermanos, cuando nosotros cometemos algún error, alguna falta delante de Dios, alguna falta grave o más o menos grave, el cristiano que es sincero y que es obediente y que trata de buscar a Dios con sinceridad, cuando cometemos algún error, hermanos, más o menos grande, ¿verdad? ¿Sí o no nos entra el temor de Dios? Porque Dios en cualquier momento puede actuar. Porque nosotros, entre más nos acercamos a Dios y entre más nos ponemos serios con Dios en sus caminos, pues Dios tiene más esa oportunidad para cuando cometamos algún error, disciplinarnos con mano fuerte. Entonces, cuando nuestro error o cuando nuestro pecado es más o menos considerado grande, sí entra el temor, porque sabemos que en cualquier momento Dios va a traer la disciplina, la vara, y nos va a disciplinar con mano fuerte, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, entra un temor. Puede ser que Dios nos reprenda a través del predicador o a través de un hermano o a través de algo que puede venir a nuestras vidas. Sentimos temor. Entonces Josafat tuvo temor. Esa es la realidad. Pero él pudo valerse por su ejército. Dicen los estudiosos de la Biblia que él tenía un ejército poderoso. Josafat era un rey próspero y creció en enormes proporciones su reino y su ejército. Contaba con más de 1 millón de soldados, hermanos. Y él pudo valerse de su gran ejército, de su gran poder para atacar o contraatacar a los reinos que venían contra él. Pero él no se valió de su poderío. Ni tampoco salió huyendo como un cobarde. Cuando nosotros, ya sea que viene la disciplina de Dios sobre nosotros, porque cometimos algún error, o por circunstancias de la vida nos sucede algo malo, entre comillas, ¿cuál es nuestra actitud, hermano? ¿Nos valemos de nuestra capacidad, del poderío, de nuestras finanzas, o salimos huyendo? O nos paramos y tratamos de enfrentar esa situación. La mayoría de las personas, cuando se ven frente a un gigante, salen huyendo por no querer enfrentar esa situación, hermanos. Josafat, lo primero que hizo, ¿qué dice el texto bíblico que hizo Josafat? Se humilló su rostro. Humilló su rostro. Humanamente hablando, él pudo haber reaccionado con su ejército y contraatacar a los amonitas y los moabitas, porque él tenía ese poder para poder contraatacar. O pudo haber hecho la paz y alianza con ellos, pero él lo primero que hizo, hermano, es humillarse delante de Dios. Hermanos, escuchen. Cuando nos vemos frente a una situación difícil en nuestra vida, hermanos, el rey Josafat nos enseña que lo primero que debemos de hacer es humillarnos delante de la presencia de Dios.
Escuchen, humillarse o esta palabra toma la idea de alguien que literalmente se postra en suelo y su frente toca el suelo, hermanos. Esa posición, hermanos, de un cristiano, de una persona, está reconociendo su impotencia de poder hacer algo y está reconociendo que solamente depende de Dios. Depende de Dios. Se puede orar de pie. Podemos orar abiertos los ojos también. Podemos orar de rodillas. Pero la oración más aceptable delante de Dios es cuando realmente, hermanos, te humillas en espíritu, alma y cuerpo. Te humillas, hermanos, donde quiera que usted, y si es mucho mejor aquí en la congregación, hermanos, mucho mejor. Humillándote tu rostro a tierra. Y después de que se humilló, consultó a Jehová, consultar a Jehová. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos frente a una situación difícil? ¿Cómo reaccionamos? ¿Consultamos a Dios o empezamos a hacer algo en nuestras propias fuerzas? La palabra consultar quiere decir quiere decir frecuentar. Es, hermanos, algo que realmente Dios está viendo que es una necesidad. Escuchen, las necesidades más grandes de mi vida, cuando me veo en situaciones bien difíciles, hermanos, cuando ya no hay otra solución. ¿Saben lo que hago yo? Me vengo a la iglesia y me siento ahí donde está el pastor. Ahí donde está, en el medio de esa banca. A veces no digo nada, solamente contemplo a Dios y me pongo ahí. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que cuando yo llego ahí y me siento es cuando las cosas están graves. Y ya, Señor, si no haces nada, no puedo yo hacer algo. ¿Se dan cuenta? Y después hago otras cositas que no quiero mencionarlas. Entonces Dios ya sabe que cuando las cosas son extremadamente difíciles, hermano, ese es mi lugar. Ahí vengo, ahí me postro delante de su presencia. Y le digo, Señor, tú tienes el control y que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Hermanos, cuando estamos en una situación difícil, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos? ¿Realmente buscamos a Dios? ¿O tratamos de solucionar el problema con nuestras propias fuerzas? ¿Cuál es nuestra actitud? En primer lugar, él se humilló, vino a las 3 de la mañana aquí a la congregación, a la cruzada. Abrió, entró, y cuando ya no había nadie, cuando todos estaban dormidos, él se postró delante de su presencia aquí en el altar. Y para demostrarle a Dios que realmente él estaba sinceramente buscando a Dios, ¿qué hizo lo siguiente, Josafat? Pregonó ayuno. En los tiempos de Josafat, el ayuno no era una práctica oficial en el pueblo hebreo, pero ellos ayunaban, o en los tiempos de Samuel, siempre cuando alguien consultaba a Dios, iba acompañado con el ayuno. El ayuno significaba o evidenciaba que realmente ellos estaban en gran necesidad y que realmente necesitaban la ayuda de Dios. Buscaban a Dios en oración y en ayuno. Cuando no había ayuno y solamente oración, eso quiere decir que la necesidad de Dios no era tan grande como a veces nosotros, si lo aplicamos en nuestras vidas y estamos en un problema difícil, ya sea que nuestros hijos, la esposa, el esposo, nuestros padres, o un problema grande en el trabajo, no sé. Si nosotros oramos, buscamos a Dios en oración, consultamos a Dios y agregamos el ayuno, le estamos dando a entender a Dios
que realmente lo necesitamos. Necesitamos a Dios. Y Dios está viendo oración más ayuno es igual a actuar a favor de mi hijo o de mi hija. Pero a veces algunos solamente buscan a Dios en oración, pero faltó el otro ingrediente para que Dios actuara. Algunos, es más, ni buscan a Dios en la oración. Solamente se lamentan por lo que está pasando. Hermanos, el Señor está presto para ayudarnos. Él está ahí para socorrernos, hermanos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De quién? De Jehová, hermanos. Dios está pronto, está presto para socorrernos, pero tiene que ver oración y ayuno. Tiene que haber, hermanos, humillación, hermano César. La humillación es que realmente tú te postres delante de Él, tu frente en tierra, llores, te quebrantes amargamente. Y el ayuno. Entonces, cuando Dios ve esa actitud tuya, Dios sale a nuestro encuentro. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios nos va a dejar sufrir cuando ve que tenemos una necesidad? En lo absoluto. Pero tiene que ver esa actitud, hermanos. Si quieres que tu hijo cambie, que realmente busque a Dios, hermano, humíllate delante de Dios en oración y en ayuno. Si tienes problema con tu esposa, con tu esposo y las cosas no se arreglan y buscan, hermanos, humíllese delante de Dios con oración y ayuno y Dios hará algo a su favor, hermanos. Pero tiene que ver oración y ayuno. Pero como estaba en juego el reino, entonces también toda la congregación se reunió. Dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda. Más adelante, hermanos, nos dice, todas las familias vinieron delante de su presencia. Padres, hijos y los niños. Hermano, escuchen, cuando la situación está difícil en la familia, qué bonito es cuando todos buscan a Dios. No solamente el papá, porque a veces solamente el papá está ahí pidiendo y buscando a Dios y ayunando y llorando. Pero la mamá no se preocupa tanto como el papá, mucho menos los hijos. O a veces es la mamá quien dobla rodillas y está orando y orando, pero no ve esa misma actitud en el papá o en el padre, mucho menos en los hijos. A veces ni el papá ni la mamá están pidiendo ayuda a Dios, son los hijos. A veces son los hijos los que sin saber, papá y mamá están ayunando y están buscando la presencia de Dios. Pero cuando todos, hermanos, todos, si usted tiene su familia aquí, hermanos, traiga a sus hijos al altar. Todos, hermanos, enseña a sus hijos a clamar a Dios en momentos difíciles. Bueno, ¿le da pena porque el qué dirán los hermanos? Hermanos, venga un día que no tengamos servicios. Usted y su familia, traiga a sus hijos, enséñeles que tiene que venir aquí a consultar a Dios, a pedir ayuda a Dios. No venga solo, no venga sola. Traiga a sus hijos. Hijos, traigan a sus padres. Díganle, familia, estamos en una situación difícil. Vamos a clamar a Dios. Humillémonos delante de la presencia de Dios para que Dios nos ayude a resolver el problema. Pero vengan todos. Traigan a sus papás. Traigan a sus hijos, traiga a la esposa y al esposo. Y díganle, esto es algo serio. Y si no buscamos la ayuda y la intervención de Dios, vamos a seguir así. Busquemos a Dios, hermanos, en tiempos de dificultad, que Él está presto para socorrernos y salvar nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Y después dice el texto bíblico, lo cuarto que hizo Josafat es adoraron, cantaron alabanzas a Jehová. Hermanos, cuando esté aquí con su familia, hermanos,
ya ayunaron, oraron para ver que realmente tiene necesidad, póngase a cantar con sus hijos aquí. No hay nadie lo está viendo, hermanos. Solamente ustedes como familia canten alabanzas a Dios y Dios suplirá su necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos enseñas principios, Señor, familiares en tu bendita palabra, Señor. Padre, nos enseñas cómo reaccionar cuando nos vemos en momentos difíciles, Señor. Padre, trae las familias al altar, Padre. Trae los hijos